pero por aquí sí. Así que inclinamos el rostro y vamos a orar. Señor y Dios, en este atardecer, al venir a leer el libro Patriarcas y Profetas, invocamos tu presencia y tu dirección. Gracias porque esto nos ayuda a vencer tentaciones y problemas de pecado que tenemos al estar en comunión contigo y fortalece nuestra vida espiritual. Quédate con nosotros durante este momento y siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, la semana pasada nosotros hablamos acerca de cómo Jacob obtuvo la primogenitura. Pero claro, la Biblia explica claramente, aunque no estuvo correcto lo que hizo Jacob, ni lo que hizo su madre, Rebeca. De hecho, fue su madre quien lo presionó y lo llevó a cometer el acto de engañar a su padre. No es menos cierto que a Esaú no le interesaba la primogenitura y que ya Dios había dicho que era precisamente Jacob quien iba a recibir la bendición. Después de eso, temiendo la reacción de Esaú, pues entramos en el capítulo que tenemos ahora. Como consecuencia del engaño, Rebeca nunca más volvió a ver a su hijo, porque tuvo que marcharse apresuradamente para evitar que Esaú lo matara. Amenazado de muerte por la ira de Esaú, Jacob salió fugitivo de la casa de su padre, pero llevó consigo la bendición paterna. Y esto me lleva a pensar que muchas veces la gente que tiene la bendición de Dios pareciera como si no la tuviera. Por ejemplo, Jacob tuvo que salir huyendo solamente con su báculo, un poco de aceite, quizás algunas pocas provisiones se llevó, pero se fue solo, huyendo. Me hace pensar que David, que había sido ungido para ser rey de Israel por Samuel, por el profeta Samuel, tenía que andar huyendo por cuevas y cosas así, escondiéndose para que Saúl no lo matara. Entonces el pueblo de Dios muchas veces, teniendo la bendición, siendo bendecido, Gloria, a buen tiempo, Gloria. Muchas gracias. Entonces, siendo bendecido, estando bendecido, pues se ven en esa situación de persecución o de problemas. Seguimos leyendo. Isaac le había renovado la promesa del pacto y como heredero de ella le había mandado que tomase esposa de entre la familia de su madre en Mesopotamia. Sin embargo, Jacob emprendió su solitario viaje con un corazón profundamente acongojado. Con solo su báculo en la mano, debía viajar durante varios días por una región habitada por tribus indómitas y errantes. Dominado por su remordimiento y timidez, trató de evitar a los hombres para no ser hallado por su airado hermano. Temía haber perdido para siempre la bendición que Dios había tratado de darle y Satanás estaba listo para atormentarlo con sus tentaciones. La noche del segundo día le encontró lejos de las tinieblas de las tiendas de su padre. Se sentía desechado y sabía que toda esta tribulación había venido sobre él por su propio proceder erróneo. Las tinieblas de la desesperación oprimían su alma y apenas se atrevía a orar. Sin embargo, estaba tan completamente solo que sentía como nunca antes la necesidad de la protección de Dios. Llorando y con profunda humildad confesó su pecado y pidió que se le diera alguna evidencia de que no estaba completamente abandonado. Pero su corazón agobiado no encontraba alivio. Había perdido toda confianza en sí mismo y temía haber sido desechado por el Dios de sus padres. Esta era la situación emocional y también material que estaba enfrentando Jacob ahora que había tenido que salir huyendo de la casa de su padre para que Saúl no lo matara. Pero Dios no abandonó a Jacob. Su misericordia alcanzaba todavía a su errante y desconfiado siervo. Compasivamente, el Señor reveló a Jacob precisamente lo que necesitaba: un Salvador. Había pecado, pero su corazón se llenó de gratitud cuando vio
revelado un camino por el cual podría ser restituido a la gracia de Dios. Cansado de su viaje, el peregrino se acostó en el suelo con una piedra como cabecera. Había que estar muy cansado para que una piedra te sirviera de cabecera. Mientras dormía, vio una escalera clara y reluciente que estaba apoyada en la tierra y su cabeza tocaba el cielo. Eso está en Génesis capítulo 28. Por esta escalera subían y bajaban ángeles. En lo alto de ella estaba el Señor de la gloria y su voz se oyó desde los cielos. Yo soy Jehová, el Dios de tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estaba acostado como desterrado y fugitivo le fue prometida a él y a su descendencia al asegurársele: todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esta promesa había sido dada a Abraham y a Isaac y ahora fue repetida a Jacob. Luego, en atención especial a su actual soledad y tribulación, fueron pronunciadas las palabras de consuelo y estímulo. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Qué promesa tan maravillosa para una persona que sentía que no pertenecía, que al haber pecado había perdido la bendición divina, que al haber pecado se había tenido que separarse de su familia, no sabía si iba a volver a ver a su familia, se sentía lejos de Dios, se sentía que le había fallado al Rey del Cielo. Y esta promesa, he aquí yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Eso es una promesa llena corazones. Es una promesa quita penas. Es una promesa quita angustias. Es una promesa que da paz. El Señor conocía las malas influencias que rodearían a Jacob y los peligros a que estaría expuesto. En su misericordia, abrió el futuro ante el arrepentido fugitivo para que comprendiese la intención divina a su respecto y a fin de que estuviese preparado para resistir las tentaciones que necesariamente sufriría cuando se encontrase solo entre idólatras e intrigantes. Tendría entonces siempre presente la alta norma a que debía aspirar y el saber que por su medio se cumpliría el propósito de Dios le incitaría constantemente a la fidelidad. Era a través de Jacob que Dios iba a cumplir la promesa que había hecho Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En esta visión, el plan de la redención le fue revelado a Jacob, no del todo, sino hasta donde le era esencial en aquel momento. La escalera mística que se le mostró en su sueño fue la misma a la cual se refirió Cristo en su conversación con Natanael. Dijo el Señor: de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hasta el tiempo de la rebelión del hombre contra el gobierno divino, había existido libre comunión entre Dios y el hombre. Pero el pecado de Adán y Eva separó la tierra del cielo, de manera que el hombre no podía ya comunicarse con su Hacedor. Sin embargo, no se dejó al mundo en solitaria desesperación. La escalera representa a Jesús, el medio señalado para comunicarnos con el cielo. Si no hubiese salvado por sus méritos el abismo producido por el pecado, los ángeles ministradores no habrían podido tratar con el hombre caído. Cristo une al hombre débil y desamparado con la fuente del poder infinito. Todo esto se le reveló a Jacob en su sueño. Aunque su mente comprendió enseguida una parte de la revelación, sus grandes y misteriosas verdades fueron el estudio de toda su vida y las fue comprendiendo cada vez mejor. Gloria a Dios. Jacob se despertó de su sueño en el profundo silencio de la noche. Las relucientes figuras de su visión se habían desvanecido.
Sus ojos no veían ahora más que los contornos oscuros de las colinas solitarias y sobre ellas el cielo estrellado, pero experimentaba un solemne sentimiento de que Dios estaba con él. Una presencia invisible llenaba la soledad. Y entonces ahí fue que Jacob dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Gloria a Dios. Ya el triste ya no lo estaba. Y levantóse Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabeza y alzóla por y derramó aceite encima de ella. Siguiendo la costumbre de conmemorar los acontecimientos de importancia, Jacob erigió un monumento a la misericordia de Dios para que siempre que pasara por aquel camino pudiese detenerse en este lugar sagrado para adorar al Señor, y llamó a aquel lugar Betel, o sea, casa de Dios. Con profunda gratitud repitió la promesa que le aseguraba que la presencia de Dios estaría con él, y luego hizo el solemne voto: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo de lo he de apartar para ti. Fíjense que Jacob, huyendo, saliendo de la casa de su padre, yendo a otra tierra, hace un juramento de que va a ser fiel a Dios, de que va a ser fiel a Dios. Más aún dice que él le va a dar la 10ª parte de todo lo que haga para Dios. Y es lo mismo que hizo José cuando era llevado como esclavo a Egipto. Viendo a lo lejos las tiendas de su padre, nos dice, precisamente lo leímos aquí en Patriarcas y Profetas, o lo leeremos en Patriarcas y Profetas, perdón, estoy dando anticipos que no debería, pero veremos cómo José también hace eso, se compromete con Dios a que Dios iba a ser su Dios y que él lo iba a servir. Y así entonces Dios bendijo grandemente a Jacob porque él se comprometió con Dios. Seguimos adelante. Jacob no estaba tratando de concertar condiciones con Dios. El Señor ya le había prometido prosperidad y este voto era la expresión de un corazón lleno de gratitud por la seguridad del amor y la misericordia de Dios. Jacob comprendía que Dios tenía sobre él derechos que estaba en el deber de reconocer y que las señales especiales de la gracia divina que se le habían concedido le exigían reciprocidad. Dios honra los acuerdos con sus hijos fieles. Eso es así. Yo doy fe y testimonio. Cada bendición que se nos concede demanda una respuesta hacia el autor de todos los dones de la gracia. El cristiano debiera repasar muchas veces su vida pasada y recordar con gratitud las preciosas liberaciones que Dios ha obrado en su favor, sosteniéndole en la tentación, abriéndole camino cuando todo parecía tinieblas y obstáculos y dándole nuevas fuerzas cuando estaba por desmayar. Debiera reconocer todo esto como pruebas de la protección de los ángeles celestiales. En vista de estas innumerables bendiciones, debiera preguntarse muchas veces con corazón humilde y agradecido: ¿qué pagaré a Jehová por todos los beneficios que ha hecho para conmigo? Salmo 116, versículo 12. Salmo 116, versículo 12. Nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros bienes debieran dedicarse en forma sagrada al que nos confió estas bendiciones. Cada vez que se obre en nuestro favor una liberación especial o recibimos nuevos e inesperados favores, debiéramos reconocer la bondad de Dios, expresando nuestra gratitud no solo en palabras, sino como Jacob, mediante ofrendas y dones para su causa. Así como recibimos constantemente las bendiciones de Dios, también hemos de dar sin cesar. Y de todo lo que me dieres, dijo Jacob, el diezmo lo he de apartar para ti.
Nosotros, que gozamos de la clara luz y de los privilegios del Evangelio, nos contentaremos con darle a Dios menos de lo que daban aquellos que vivieron en la dispensación anterior, menos favorecida que la nuestra. De ninguna manera, como dice Pablo, de ninguna manera. A medida que aumentaban las bendiciones, que aumentan las bendiciones de que gozamos, no aumentan nuestras obligaciones en forma correspondiente, pero cuán en poco las tenemos, cuán imposible es el esfuerzo de medir con reglas matemáticas lo que le debemos en tiempo, dinero y afecto, en respuesta a un amor tan inconmensurable y a una dádiva de valor tan inconcebible. Los diezmos son para Cristo. Oh, mezquina limosna, pobre recompensa para lo que ha costado tanto. Desde la cruz del Calvario, Cristo nos pide una consagración sin reservas. Todo lo que tenemos y todo lo que somos lo debiéramos dedicar a Dios. Con nueva y duradera fe en las promesas divinas y seguro de la presencia y la protección de los ángeles celestiales, prosiguió Jacob su jornada a la tierra de los orientales. Pero qué diferencia entre su llegada y la del mensajero de Abraham casi 100 años antes. El servidor había venido con un séquito montado en camellos y con ricos regalos de oro y plata. Jacob llegaba solo, con los pies lastimados, sin más posesión que su cayado. Como el siervo de Abraham, Jacob se detuvo cerca de un pozo y fue allí donde conoció a Raquel, la hija menor de Labán. Ahora fue Jacob quien prestó sus servicios, quitando la piedra de la boca del pozo y dando de beber al ganado. Después de haber manifestado su parentesco, fue acogido en casa de Labán. Aunque llegó sin herencia ni acompañamiento, pocas semanas bastaron para mostrar el valor de su diligencia y su habilidad, y se le exhortó a quedarse. Convinieron en que serviría a Labán 7 años por la mano de Raquel. En los tiempos antiguos era costumbre que el novio, antes de confirmar el compromiso del matrimonio, pagara al padre de la novia, según las circunstancias, cierta suma de dinero o su valor en otros efectos. Esto se consideraba como garantía del matrimonio. No les parecía seguro a los padres confiar la felicidad de sus hijas a hombres que no habían hecho provisión para mantener una familia. O sea, eso es desde siempre. Si no puede mantener a la hija, no le entregue. Si no eran bastante frugales y enérgicos para administrar sus negocios y adquirir ganado o tierra, se temía que su vida fuese inútil, pero se hacían arreglos para probar a los que no tenían con qué pagar la dote de la esposa. Se le permitía trabajar para el padre cuya hija amaban durante un tiempo que variaba según la dote requerida. Cuando el pretendiente era fiel en sus servicios y se mostraba digno también en otros aspectos, recibía a la hija por esposa y generalmente la dote que el padre había recibido se la daba a ella el día de la boda. Labán se quedó con la dote que debía haberles dado a ellas, y a eso se refirieron cuando dijeron antes de marcharse de Mesopotamia: no vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Génesis 31, versículo 15. Esta antigua costumbre, aunque muchas veces se prestaba al abuso, como en el caso de Labán, producía buenos resultados. Cuando se pedía al pretendiente que trabajara para conseguir a su esposa, se evitaba en primer lugar un casamiento precipitado y se le permitía probar la profundidad de sus afectos y su capacidad para mantener a su familia. En nuestro tiempo resultan muchos males de una conducta diferente. Muchas veces ocurre que antes de casarse, las personas tienen poca oportunidad de familiarizarse con sus mutuos temperamentos y costumbres. Y en cuanto a la vida diaria, cuando unen sus intereses ante el altar, casi no se conoce. Muchos descubren demasiado tarde que no se adaptan el uno al otro y el resultado de su unión es una vida miserable. Muchas veces sufren la esposa y los niños a causa de la indolencia, la incapacidad o las costumbres viciosas del marido y padre. Sí,
como lo permitía la antigua costumbre, se hubiese probado el carácter del pretendiente antes del casamiento, habrían podido evitarse muchas desgracias. Jacob trabajó fielmente 7 años por Raquel, y los años durante los cuales sirvió parecieronle pocos días porque la amaba. Génesis capítulo 29, versículo 20. Pero el egoísta y codicioso Labán, deseoso de retener tan valioso ayudante, cometió un cruel engaño al sustituir a Lea en lugar de Raquel. El hecho de que Lea misma había participado del engaño hizo sentir a Jacob que no la podía amar. Su indignado reproche fue contestado por Labán con el ofrecimiento de que trabajara por Raquel otros 7 años. Pero el padre insistió en que Lea no fuese repudiada, puesto que eso deshonraría a la familia. De este modo se encontró Jacob en una situación sumamente penosa y difícil. Por fin decidió quedarse con Lea y casarse con Raquel. Fue siempre a Raquel a quien más amó, pero su predilección por ella excitó envidia y celos, y su vida se vio amargada por la rivalidad entre las dos hermanas. De hecho, más adelante, creo que en Levítico 18 está prohibido el matrimonio. Se prohíbe, o sea, se habla de que no podían casarse con 2 hermanas o con la hija, con la mamá, o con una hermana. No, todo eso Dios lo prohibió, precisamente resultado de todo esto. 20 años permaneció Jacob en Mesopotamia, trabajando al servicio de Labán, quien, despreciando sus vínculos de parentesco, estaba ansioso de apropiarse de todas las ventajas. Exigió 14 años de trabajo por sus 2 hijas, y durante el resto del tiempo cambió 10 veces el salario de Jacob. Con todo, el servicio de Jacob fue diligente y fiel. Las palabras que le dijo a Labán en su última conversación con él describen vivamente la vigilancia incansable con que había cuidado los intereses de su exigente amo. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche. De mi mano lo requerías. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño se huía de mis ojos. Génesis 31, versos 38 al 40. Era preciso que el pastor guardase sus ganados de día y de noche. Estaban expuestos al peligro de ladrones y de numerosas fieras que con frecuencia hacían estragos en el ganado que no era fielmente cuidado. Jacob tenía muchos ayudantes para apacentar los numerosos rebaños de Labán, pero él mismo era el responsable de todo. Durante una parte del año era preciso que él quedase personalmente a cargo del ganado para evitar que en la estación seca los animales pereciesen de sed y que en los meses de frío se helasen con las crudas escarchas nocturnas. Jacob era el pastor jefe y los pastores que estaban a su servicio eran sus ayudantes. Si faltaba una oveja, el pastor principal sufría la pérdida, y los servidores a quienes estaba confiada la vigilancia del ganado tenían que darle cuenta minuciosa si éste no se encontraba en estado sano. Bien, falta mucha página todavía para terminar el capítulo. Vamos a ver, nos falta... Bien, vamos a tratar de terminar el capítulo. Vamos a tratar, no se me desesperen que temprano son las 6:25. La vida de aplicación y cuidado del pastor y su tierna compasión hacia las criaturas desvalidas, confiadas a su vigilancia, han servido a los escritores inspirados para ilustrar algunas de las verdades más preciosas del Evangelio. Se compara a Cristo en su relación con su pueblo con un pastor. Después de la caída del hombre, vio a sus ovejas condenadas a perecer en las sendas tenebrosas del pecado. Para salvar a estas descarriadas, dejó los honores y la gloria de la casa de su padre. Dice: yo buscaré la perdida y tornaré la amontada
y ligaré la perniquebrada y corroboraré la enferma. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán en rapiña, ni las bestias de la tierra las devorarán. Se oye su voz que las llama a su redil, y habrá asombrajo para sombra contra el calor del día, para acogida y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Su cuidado por el rebaño es incansable. Fortalece a las ovejas débiles, libra a las que padecen, reúne a los corderos en sus brazos y los lleva en su seno. Sus ovejas le aman, mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ezequiel capítulo 34, versos 16, 22 y 28. Isaías capítulo 4, versículo 6 y Juan capítulo 10, versículo 5. Cristo dice, el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Juan 10, 11 al 14. Yo publiqué algo que vi en Twitter esta tarde de un pastor adventista creo que de Centroamérica, que dice que la buena predicación no sustituye a la visitación diligente y que la visitación diligente no sustituye a la buena predicación. Hay que hacer las dos cosas. Hay que predicar bien con contenido, pero también hay que visitar constantemente a los miembros de iglesia, a las ovejas de la casa de Israel. Cristo, el pastor principal, ha confiado el rebaño a sus ministros como subpastores y les manda que tengan el mismo interés que él manifestó y que sientan la misma santa responsabilidad por el cargo que les ha confiado. No piensen solamente en el pastor de iglesia, piensen también en los ancianos, en los diáconos. De todos nosotros es la responsabilidad. Les ha mandado solemnemente ser fieles, apacentar el rebaño, fortalecer a los débiles, animar a los que desfallecen y protegerlos de los lobos rapaces. Para salvar a sus ovejas, Cristo entregó su propia vida y señala el amor que así demostró como ejemplo para sus pastores. Más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, no tiene verdadero interés por el rebaño. Trabaja solamente por la ganancia y no cuida más que de sí mismo. Calcula su propia ventaja en vez de atender los intereses de los que le han sido confiados, y en tiempos de peligro huye y abandona al rebaño. Esta es una declaración terrible, 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 que me la aplico a mí mismo. El apóstol Pedro amonesta a los subpastores: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Y Pablo dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Primera de Pedro capítulo 5 versos 2 y 3 y Hechos capítulo 20 versos 28 y 29. Todo lo que considera como un deber desagradable el cuidado y las obligaciones que recaen sobre el fiel pastor son reprendidos así por el apóstol, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. El jefe de los pastores despediría de buena gana a todos estos siervos infieles. La iglesia de Cristo ha sido comprada con su sangre y todo pastor debe darse cuenta de que las ovejas que están bajo su vigilancia han costado un sacrificio infinito. Debe considerarse a cada una de ellas
como un ser de valor inestimable y debe ser incansable en sus esfuerzos por mantenerlas en un estado sano y próspero. El pastor compenetrado del Espíritu de Cristo imitará su ejemplo de abnegación, trabajando constantemente en favor de los que le fueran confiados, y el rebaño prosperará bajo su cuidado. Todos tendrán que dar estricta cuenta de su ministerio. El maestro preguntará a cada pastor: ¿dónde está el rebaño que te fue dado, la grey de tu gloria? Jeremías capítulo 13, versículo 20. El que sea hallado fiel recibirá un rico galardón. Y cuando apareciera el príncipe de los pastores, dice el apóstol, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 4. Cuando Jacob, cansado de servir a Labán, se propuso volver a Canaán, dijo a su suegro: envíame, iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Pero Labán le instó para que se quedara, declarándole: experimentado he que Jehová me ha bendecido por tu causa. Veía que su hacienda aumentaba bajo la administración de su yerno. Entonces dijo Jacob: poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. Pero a medida que el tiempo pasaba, Labán comenzó a envidiar la mayor prosperidad de Jacob, quien prosperó mucho y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Los hijos de Labán participaban de los celos de su padre, y sus palabras maliciosas llegaron a oídos de Jacob. Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta grandeza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como ayer y antes de ayer. Génesis capítulo 31. Jacob habría dejado a su astuto pariente mucho antes si no hubiese temido el encuentro con Esaú. Ahora comprendió que estaba en peligro frente a los hijos de Labán, quienes, considerando suya la riqueza de Jacob, tratarían tal vez de obtenerla por la fuerza. Se encontraba en gran perplejidad y aflicción sin saber qué camino tomar. Pero recordando la bondadosa promesa de Betel, llevó su problema ante Dios y buscó su consejo. En un sueño se contestó a su oración: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, que yo estaré contigo. La ausencia de Labán le ofreció una ocasión para marcharse. Jacob reunió rápidamente sus rebaños y manadas y los envió adelante. Luego atravesó el Éufrates con sus esposas y niños y siervos, a fin de apresurar su marcha hacia Galaad, en la frontera de Canaán. 3 días después, Labán se enteró de su huida y se puso en camino para perseguir la caravana, a la cual dio alcance el 7º día de su viaje. Estaba lleno de ira y decidido a obligarlos a volver, lo que no dudaba que podría hacer, puesto que su compañía era más fuerte. Los fugitivos estaban realmente en gran peligro. Si Labán no realizó su intención hostil, fue porque Dios mismo se interpuso en favor de su siervo. Poder hay en mi mano, dijo Labán, para haceros mal. Mas el Dios de vuestro padre me habló anoche diciendo: guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. No es que no le hiciera daño, es que cuando tú hables con Jacob, tú le vas a hablar bien, decentemente. Guárdate de hacer eso. Es decir, que no debía inducirlo a volver ni por la fuerza, ni mediante palabras lisonjeras. Labán había retenido la dote de sus hijas y siempre había tratado a Jacob astuta y duramente, pero con característico disimulo le reprochó ahora su partida secreta, sin haberle dado como padre siquiera la oportunidad de hacer una fiesta de despedida ni de decir adiós a sus hijas y a sus nietos. En contestación a esto, Jacob expuso lisa y llanamente la conducta egoísta y envidiosa de Labán y lo declaró testigo de su propia fidelidad y rectitud. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no fuera conmigo, dijo Jacob, de cierto me enviarías ahora vacío. Vio Dios mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprochó anoche. Labán no pudo negar los hechos mencionados
y propuso un pacto de paz. Jacob aceptó la propuesta y en señal de amistad fue erigido un monumento de piedras. A este lugar dio Labán el nombre de Mizpa, majano del testimonio, diciendo: atalaye Jehová entre mí y entre ti, cuando nos apartemos el uno del otro. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano, y aquí este título que he erigido entre mí y ti. Testigo sea este majano, y testigo este título, que ni yo pasaré contra ti este majano, ni tú pasarás contra mí este majano, ni este título para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor puso entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por el temor de Isaac, padre. A confirmar el pacto, celebraron un festín, pasaron la noche en comunión amistosa, y al amanecer Labán y su acompañamiento se marcharon. Después de esta separación, se pierde la huella de toda relación entre los hijos de Abraham y los habitantes de Mesopotamia. Dios cumpliendo con Jacob, Jacob cumpliendo con Dios. Hasta aquí este capítulo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, este capítulo está bien cargadito porque tiene muchas cosas interesantes que se podemos destacar. Aquí hemos hablado hasta del diezmo, de la fidelidad a Dios, del matrimonio, de Jesús como nuestro pastor. Bueno, hay muchas cosas interesantes. Así es que si alguno quiere comentar, hacer alguna pregunta, pues es el momento de abrir el micrófono para que participes. Viene pregunta. La parte del matrimonio, de las varias esposas, Dios lo prohibió, tú lo dijiste ahora en Génesis 18, pero cuando estaban los reyes allá en Israel, Salomón, David, esa gente estaban al garete. ¿Qué pasó ahí? Hay un texto que está en Deuteronomio que habla acerca de cuando Israel eligiera rey. Y decía textualmente que no deberían tener muchas mujeres. No deberían tener muchas mujeres. La poligamia nunca fue aceptada por Dios. Está registrado en la Biblia lo que hizo Jacob, pero no dice, y Dios estuvo de acuerdo con ello, en ningún momento lo dice. ¿Por qué? Porque Dios no estuvo de acuerdo con eso. Eso le sucedió a Jacob, pero Dios no estaba de acuerdo con eso. De hecho, lo que dice, creo que en Deuteronomio 17, no recuerdo bien dónde es, para los reyes, cuando Israel eligiera rey, porque desde Moisés ya Dios había hecho provisión para eso, sabiendo, era que no tomasen muchas mujeres, para que las mujeres no inclinaran. Deuteronomio 17, 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Ni Saúl hizo eso, ni David lo cumplió, ni Salomón, y de ahí para adelante ninguno lo cumplió. Y al haber dado la espalda a estas instrucciones divinas, lo que hizo fue que llevó a Israel a la ruina, porque tal es el pueblo, así, tal es el sacerdote, así es el pueblo, tal es el rey, así también es el pueblo. Dios nunca estuvo de acuerdo. De hecho, Dios hizo un Adán y una Eva. Si Dios hubiese estado de acuerdo con la poligamia, hace un Adán y 4 Evas, como los gallos, no gallineros. Un solo gallo y 60 gallinas. Pero Dios no está de acuerdo con eso. Es así, ellos copiaban las costumbres
de los pueblos. Y muchos hoy quieren agarrarse de ahí, porque mira, fulanito tuvo 3 mujeres, 4 mujeres, y eso, señores, los mandamientos son claros. Claro. Ahí lo dice en los mandamientos, que no y podemos eso, cometer adulterio. Esos reyes se equivocaron, plenamente se equivocaron, porque le dieron la espalda a lo que Dios había dicho con respecto a amontonar, a tener muchos caballos y carros para la guerra, porque es de Dios que dependían, a tener muchas mujeres o a tener mucho oro. No, 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 ustedes dependen de Dios, dependen de Dios. Hola. Y trajo consecuencia eso, ¿eh? Claro que tuvo consecuencias. Hola, Gloria, adelante. Tú sabes una cosa que yo observo de eso. Las mujeres en ese tiempo eran mansas, porque a mí me juntan con 4 y nos embrujamos todos los días. Bueno. ¿No es así? El asunto es que tú no vivimos en esa cultura. No vivimos en esa cultura. Es una cultura muy diferente ahora. Bueno. Perdón, pero en toda la cultura, 4 mujeres juntas en una casa de que es dueña de una casa, está duro el asunto. Oh, pero es que él vivía volviéndose loco, Jacob. Vivía volviéndose loco. También recordemos el caso de Sara y Agar. Hubo problemas también ahí. O sea que hay ejemplos claros en la Biblia de que eso no está bien. Trae consecuencias muy, muy terribles. Y hoy en día en nuestra sociedad lo vemos. Cuando el hombre, pues, siempre el hombre, ¿no? Que se va y tiene una aquí, otra allí, hijo por allá, por allá, un montón de lío. Bueno, no es fácil. A favor de Abraham, tengo que decir que él no fue que se inventó eso, fue Sara que se lo inventó. Sí, eso es verdad. Y después le estaba poniendo los cables a Abraham para que saliera de Agar, pero fue ella la que se inventó ese lío. Y a favor de Jacob, tengo que decir que él no fue que se inventó ese lío, fue Labán, porque él trabajó con una sola mujer, él quería una sola a la que él amaba. Fue Labán que lo metió en ese berenjenal y entonces le dio a la sierva. A Lea le dio otra criada para que viviera con Jacob y a Raquel le dio otra criada para que viviera con Jacob. Jacob tenía el cuarto lleno de agua. Yo me imagino que él pasaba más tiempo con las ovejas en el ganado allá en el monte que en su casa, porque hay quien iba a estar. Eso era imposible. Eso es terrible, sí. Dios claro. mío. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Alguno más? Hay muchas cosas interesantes. Estaba notando en esa parte en la cual a pesar de que los reyes de Israel tomaron decisiones que Dios no aprobaba, Dios bendecía, cuidaba a su pueblo y lo liberaba de sus enemigos cuando iban a la batalla. Y no obstante eso, también Dios dijo que David era conforme a su corazón, a pesar de haber hecho toda esa barrabasada. Porque David se arrepentía. David era humilde, él se arrepentía. Cada vez que le llamaban la atención, él decía, yo pequé. Muy diferente a Saúl, que siempre le trataba de echarle la culpa a otra gente o de justificarse. Así es. ¿Alguien más quiere decir algo? Bien, yo tengo aquí para destacar en la primera página, porque vemos a un Jacob que sale huyendo, un Jacob terriblemente desesperado, triste, abatido y arrepentido. Y no importa, la lección que traigo es, no importa cuánto mal hayamos hecho o cuán bajo hayamos caído. Cuando tú clamas a Dios, cuando clamamos a Dios, Él nos responde, porque Él clamó a Jehová, arrepentido, oró, y Jehová le respondió. ¿Y de qué manera? Con una promesa también. Eso es maravilloso. O sea, que no tengamos miedo de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. No tengamos miedo porque vamos a alcanzar misericordia, así como lo alcanzó Jacob. El negocio de Satanás te tienta, te hace caer. Y cuando tú caes, entonces viene y te dice, Dios no te va a recibir, tú no sirves. Dios es santo y tú no.
Dios está en la hermosura de la santidad y tú eres un pecador débil, carnal. Aléjate de Dios, que tú no tienes esperanza. Y nosotros nos vamos a alejar, y ahí Dios envía el Espíritu Santo que te dice, no te lleves del diablo. Mentira del diablo, yo te estoy esperando. Ven para acá que te quiero salvar. Y ahí entonces se procede. Nosotros, impresionados por la infinita gracia de Dios, entonces volvemos a Él en humildad. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere comentar? Hemos tratado puntos muy interesantes. Bueno, ya hablamos aquí del matrimonio, también de cómo se preparaba esas dotes para las muchachas de antes. Y Elena White destaca aquí que si se hicieran cosas, se dieran algunos pasos hoy. Y yo conozco lugares donde antes de las personas contra el matrimonio, primero preparan el nido, se les enseña así a los jóvenes a tener su casita. Los jóvenes, como su novio, comienzan a ahorrar y a tener y a hacer planes para estar unidos ya en un apartamentito, en una casita, y compran sus cositas juntos. Y si surge cualquier inconveniente, pues lo venden y lo dividen entre los dos. Yo he conocido casos así. Pero qué lindo es cuando tú te preparas antes de dar ese paso, conocer a la persona con quien tú vas a estar, y para nuestros hijos aconsejarle también sobre eso. O sea que traemos cosas bonitas de este capítulo. ¿Alguien más quiere comentar? El negocio de Satanás es condenar personas y hacer que personas se pierdan. El negocio de Dios es salvar almas y aceptar pecadores arrepentidos para su reino. Así mismo es el negocio de Dios. Amén, amén. También hemos hablado de los diezmos y las ofrendas, o de los diezmos. Ajá. Es súper interesante de la fidelidad, señores, la bendición que hay. Hay mucho testimonio. Si nos ponemos aquí esta tarde a hablar de las bendiciones que Dios nos ha dado, no terminamos, Humberto. Así mismo. De serle fiel a Dios con el diezmo, sacar ese 10%. Como Dios bendijo a Jacob, Abraham también lo sacó. Y en días pasados estuvimos comentando en el grupo de los miércoles sobre eso, que hay religiones, digamos así, que rechazan la ley de Dios, no quieren saber nada con la ley de Dios, porque como está allí el sábado. Sin embargo, el asunto de los diezmos, que también está en el Antiguo Testamento, eso no lo rechazan. La ley de Dios está en el Antiguo Testamento y eso fue para los judíos y aquello fue así. Y rechazan por completo la ley de Dios. Sin embargo, los diezmos y ofrendas no. Eso sigue vigente todavía, ¿verdad? Un poco extraño. Sí. Pero la fidelidad a Dios es algo maravilloso porque hay muchas bendiciones detrás de eso. ¿Alguien quiere comentar? Corrección, Feli. Ellos no rechazan todos los 10 mandamientos. Ellos solamente rechazan el sábado. Sí, el sábado. El único problema de ellos es el sábado, porque eso no. Pero todo lo demás es aceptado. No matan, no roban, no hurtan, honran a Dios, aceptan a Dios, no tienen otros dioses. Pero el problema es el sábado, porque es el único mandamiento que dice acuerda. Y ese es el que el Satanás se ha empeñado en que la humanidad olvide. Sí, es así. Pero tú sabes que ellos dicen que la ley fue abolida. Y por el sábado, exactamente, y siempre están por ahí con esas ideas que la ley fue abolida y siempre andan con su banderita poniendo la ley de Dios, tirándola por el suelo. Bueno, ¿alguien más quiere comentar? Si no hay nadie más, yo recojo mi bate. Tengo otras cosas que hacer. Bueno, señores, había muchas cosas buenas por aquí, pero oramos entonces para terminar. Adelante. Nos juntamos el jueves. Si Dios quiere. Mediante, así es. Todopoderoso, muchas gracias por la bendición de la comunicación contigo. Bendice este grupo de estudios, Señor, y que al estudiar tu palabra, la historia sagrada, las lecciones nos ayuden a permanecer firmes y aferrados a Cristo Jesús. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Amén. Buenas tardes. Noches. Buenas tardes, noche. Eso es. Cuídense de la tormenta, señores. Dios les bendiga grandemente. Okidoki, bye. Bye, bye. Bendiciones del cielo. Nos vemos. Madre
aquí mis pies y a mi pecho trae la paz. Es tu santa ley, Señor, faro eterno celestial, que en perenne resplandor norte y guía es al mortal. Cuando obedecí tu voz, en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie y veloz por tus sendas caminé. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Son tus dichos, Padre.